proyectateradio.com. Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues de Proyectate Radio y de Neorama. Comenzamos este programa con nuestro invitado Sergio Armando Ramírez para hablarnos de una obra que está pasando todos los sábados en el Centro Cultural El Hormigón, El Hormiguero. Y bueno, pues bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a hablar de esta obra que es bastante interesante porque pues utilizan, ¿no? Lo que es teatro de sombras, marionetas, etcétera, para explicar lo que vendría siendo una versión de la guerra como la vida es bella, me imagino. Bienvenido. Te agradezco muchísimo, pues ándale un poquito esta cosa que, ahorita que mencionas el caso de la película de La vida es bella, caramba, cómo estimular la gana de un niño en un mundo tan complicado, tan doloroso, sobre todo ese mundo obviamente en el que están inmersos los niños ahora, en un mundo de guerra, la guerra de todos los días, la guerra cotidiana, la guerra doméstica, la guerra en las calles, y para el caso bien particular, pues lo que es la guerra, cuando dos países se enfrentan, o cuando uno ni siquiera está enfrentado y hay un genocidio encima de él, y pocas veces nos detenemos a pensar que a esas generaciones a las que siempre les hemos llamado pomposamente el futuro, pues la estamos aniquilando, porque le estamos aniquilando sus esperanzas, y entonces caemos en un círculo vicioso. Y sí, efectivamente, pues estamos desde el pasado sábado en El Hormiguero a las 4 de la tarde, ahí en la Colonia del Valle, presentando este proyecto que se denomina El dibujo del dragón, una obra adaptada por Silvia López con Yutlani Teatro, que es consecuencia de la lectura de un libro extraordinario que se llama Pedro y la guerra, de la maestra María Inés Falconi, una autora argentina, quien por otra parte también hay que decirlo de manera por demás generosa nos cede la posibilidad de trabajar con su libro y hacer esta adaptación. Y justamente el tema que se toca es, pues, los niños, literal, los niños de la guerra. Ah, ok. Fíjate qué interesante y bueno, es importante cómo se puede aportar, ¿no? Gente como Roger Waters, precisamente en su ópera rock de Pink Floyd The Wall, habla de este trauma de haber crecido sin su papá, ¿no? Uh-huh. Y habla de, incluso hay otra versión que es la de Roger Waters The Wall, en donde en ese documental él va hasta un lado, una campiña de Francia, en donde se supone que están muertos los soldados ingleses, y ahí está la tumba de su papá, ¿no? Entonces, desde allí ya vemos pues ciertas vistas, ciertas ópticas, ¿no? Lo que hace Roberto Bellini, salud, en La vida es bella es pues algo muy interesante de la manera como se maneja, ¿no? El padre para evitar que pierda su inocencia su hijo en medio de toda una serie, y le inventa una serie de cosas. Aquí yo veo que hay este relato en donde una persona mayor va con un niño y trata de evitar que la realidad o sea, la absorba, ¿no? O sea, porque también o sea, allí viene el trauma, ¿no? De un niño cuando entiende las cosas de manera, pues, cruda y frontal. Exactamente, un viejo llamado Don José, pretendemos que sea esa voz que alerta, esa voz que pide, que ruega al niño para que se comprometa consigo, con su felicidad, con su alegría, con su mocedad de niño, y evitar que todo eso que está afuera, así le dice, cuando salgas allá afuera te vas a encontrar con cosas bien dolorosas, pero que estas no te peguen, que estas no rompan, que estas no te quebranten, a partir del principio de que pues, la idea, la felicidad podría ser solo y solo algo que uno decide tener. Cuando piensa uno, sin embargo, en los escenarios de guerra, pues no es tan fácil entender que la felicidad es una cuestión individual, es consecuencia o no de un estado, de una situación, de una guerra dolorosa. Yo creo que todos los niños
porque creo que así lo expone su propia naturaleza, están buscando la felicidad, pero cuando ese ambiente anquilosante les pega, pues difícilmente lo tendrán, ¿no? Un poquito eso es como la idea, es una obra que de verdad yo les invito a que vayan a ver, porque está llena de contrastes. Por un lado, trabajamos con dos títeres extraordinarios, hermosísimos, Mateo y Pedro, que son toda luz, todo color, son extraordinariamente coloridos y justamente resaltan en el ambiente escénico que tiende a ser más bien oscuro, gris, incluso doloroso. Como un niño tiene que enfrentarse a la realidad ¡pum!, de golpe, y otro, sin embargo, ahí todavía tiene un resquicio pequeñito, pero lo tiene, de esperanza de que a lo mejor un día las cosas cambian. Obviamente, Claro, claro. perdón, dime. Me llama mucho la atención. En primera, pues la puesta de teatro aquí en el Centro Cultural El Hormiguero es todos los sábados desde el sábado pasado hasta el 13. Hasta el día 13 de septiembre estaremos allí en el Hormiguero, después ya hay otros planes en otros espacios, incluso la oportunidad de visitar otros estados, llevando esta idea que pretende ser un punto, ni siquiera un punto, un elemento más que aporte a la reflexión en torno a lo que está pasando en un mundo caótico de guerras, en donde situaciones que creíamos ya superadas, pues no lo son tanto, ¿no? Creíamos que el fascismo ya se había acabado. Y de repente, sorpresa, ¿no? Pues no es cierto. Los probélicos, los dueños de la muerte, los negociantes de las armas están más vivos que nunca. Hoy nos enteramos, gracias a las redes sociales, a programas como el tuyo, evidentemente, de muchas, muchas cosas que pasan en la cotidianidad de la persona, pero insisto, queremos ser como ese, es un elemento más que sume. Es una cosa muy curiosa porque no es una obra para niños. De repente cuando pensamos en títeres pensamos en niños, pero no, no es una obra para niños, es una cosa muy chistosa porque es una obra en donde actúan dos niños, yo digo dos niños de papel, y lo son porque son delicados y porque se pueden romper muy fácil, en un mundo de adultos en donde ellos se aconsejan, se cuidan, se miman para sobrevivir a la vergüenza de la guerra, a la vergüenza de la muerte. Un poco por allí va la idea. Y en efecto, todos estos días que queremos estar por allá, pues queremos sumar reflexiones. Decíamos en la función pasada que teníamos, oh, ojalá que no se hayan divertido. Suena como muy, muy contradictorio, ¿no? Pero cuando pensamos en el arte escénica, en general pensamos en la diversión. Pero también hay que rescatar la necesidad de lo didáctico, la necesidad de la reflexión, del pensamiento orientado justo a construir sociedades más sensatas, más responsables, y sobre todo con nuestros niños. Lo que está pasando en Gaza, que no es nuevo, no lo es, desgraciadamente, pero durante mucho, mucho tiempo lo normalizamos que bombardearan hospitales, que mataran niños, que destruyeran envíos de alimentos y de ayuda humanitaria, lo normalizamos y dejó de ser importante. Ahora creo que estamos en un impasse que nos da la chance otra vez de decir, no, espérate, están muriendo niños todos los días asesinados en algo que no creemos que es una guerra, es un genocidio. Las guerras son entre pares, ¿no? Los dos llevan una pistola y se matan. No sé lo que está pasando Rusia y Ucrania, más allá de ideologías, finalmente es una guerra en donde hay dos soldados que se Sí, matan entre ellos, ¿no? aquí la circunstancia se vuelve, en reflexión se vuelve un mundo de barbarie, pero es curioso, ¿no? Desde el punto de vista de la civilización. Ahora bien, la obra de alguna manera pues sí es una apuesta de entretenimiento, la pones están ustedes representando a las 4 de la tarde. A mí me llama mucho la atención que digas, entonces, ¿cuáles son las edades de la gente? O sea, si es una obra familiar, no es una obra familiar, sí, no, ¿por qué? Sí, es una obra a la que le apostamos a un público juvenil, a un público adulto. El planteamiento estético, la parte de la imagen, la plástica, toda, consideramos que es muy fuerte para niños, por la cantidad de imágenes, de situaciones, parte incluso de los parlamentos, creemos que para un niño son muy fuertes. Estamos pensando en los jóvenes, un público regularmente no muy considerado, los jóvenes casi no pensamos en ellos cuando hacemos teatro, o hacemos teatro para niños o teatro para adultos, pero siempre nos quedamos con la mitad.
convocamos nosotros con nuestra propuesta plástica a que los jóvenes que ya tienen un poco más de madurez, que están en un momento de definición de expectativas, de búsquedas, pues a través de esta propuesta también puedan reflexionar sobre su importante papel en la consolidación de la paz y que desde ahora lo puedan ir madurando. Pero sí está dirigido más para adolescentes y adultos, niños no. Tuvimos una experiencia este fin de semana justamente con un pequeño de 11 años. Nos sentimos culpables, lo reconocemos, porque de repente el niño cayó en una crisis, le sorprendió mucho, le pegó mucho lo que vio, ¿no? Yo y todos mis compañeros actores también así de, en la torre, claro, es que hay cosas muy, muy fuertes. No queremos correr ese riesgo para con los niños. Quisiéramos, con todo lo utópico que parezca, pensar que los niños solamente tienen que comer paletas y tender su cama, ir a la escuela y jugar y ya la madurez, la vida los va a llevar a que, pues sí, tengan que ver las noticias, tengan que involucrarse, tengan que trabajar, tengan otras preocupaciones, pero quisiéramos pugnar a través de este montaje en los jóvenes, adolescentes y en los adultos a que les demos esa oportunidad a los niños, ¿no? No lastimarlos con el doloroso mensaje de la guerra. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo les llevó ir construyendo esta puesta? Está basada en un cuento, pero por los elementos que ponen, las luces, me parece que allí hay algo de multimedia. Entonces, ¿cómo cuánto tiempo les llevó ir trabajando todo el concepto? Fíjate que es bien interesante, Silvia López, nuestra directora y diseñadora, ella dice de esta película, hace cerca de 12 años, leyó por vez primera el cuento de la maestra Falconi, Pedro y la guerra, y ya desde entonces empezó a masticarlo, cómo llevarlo a la escena, utilizando en un primer momento títeres, luego cómo metemos el teatro de sombras, la parte multimedia y evidentemente la parte de los actores. Toda esa maduración de la idea para consolidarla, pues en estricto, en el entendido del pensarlo, de estarlo reflexionando, pues estamos hablando de 11 años mínimo, ¿eh? El montaje ya como tal, te estoy hablando de un promedio de 6 meses, en donde revisamos texto, en donde apostamos por qué actores trabajar, qué tipo de personajes. Evidentemente, la creación de los muñecos, que es un hecho artesanal extraordinario, que lo hace el propio equipo de Yutlán Teatro de Toño, de Ixcoatl Trejo y de Silvia López, particularmente de Paola Rebolledo, que ellos son titiriteros profesionales en toda la extensión de la palabra. Y entonces, desde cómo hacer al muñeco, cómo generar su estructura para que tenga este movimiento natural, hacer todos los dibujos para hacer siluetas que se van a proyectar, qué tipo de materiales son los que más nos convienen para proyectar, qué tipo de iluminación, etcétera. Un trabajo de verdad que ha sido extraordinario el trabajo de María Muñoz, de Paco Echeverría, de Fer Echeverría, que nos está apoyando también en la parte técnica. Ha sido riquísimo estar probando con música, con sonidos, quitándole, poniéndole, cambiando muñecos, incluso los títeres también implicaron un proceso de evolución que es más fácil, que es más práctico trabajar con los colores. Híjole, bueno, tú sabes cómo es todo este mundo en donde ya está, no, espérate, le falta algo y a veces ese algo implica cambiar todo y empezar otra vez desde abajo, ¿no? Al final el gran gusto y la gran satisfacción ya de verlo en escena, piensa 12 años en promedio desde que se empezó a masticar a de repente, chin, verlo, hacer toda la selección de imágenes, de videos, todo el trabajo que también implicó la multimedia, híjole, fue un trabajo muy, muy padre, es muy, muy interesante porque cuando estamos en estos procesos de creación artística, en el teatro, en el cine, a veces tú vas viendo las cosas como por pedacitos, pero de repente se presenta el momento ya de estar frente al espacio en el escenario y por fin ves la película completa y para nosotros mismos, tómala, fue un golpe también muy impresionante, ¿no? Porque digo, ves pedacitos, pero ya ves el rompecabezas. Wow, nosotros estamos muy contentos de que la maestra Falconi nos haya cedido la posibilidad de trabajar con su texto. Quisiéramos que venga a México, ahí está en Argentina, y conociera de este producto. Pero piensa 2 años, ¿no? Mucha gente piensa que hacer teatro es así. Tú lo sabes, el clásico de eres actor, a ver, llora, ¿no? A ver, hazme reír, a ver, cuéntame un chiste. Y no es cierto, son muchos, muchos meses de trabajo, de todo lo que implica, ¿no? Y sobre todo,
en temas tan particularmente delicados que implicó que también nos metiéramos a estudiar, a leer, a ver videos, hasta notas del Twitter, de las redes sociales para enterarnos de ideas, de posiciones. Y creo que con todo de las cosas padres que ha sido el proceso es que creo que el mundo todo ya está volteando, ahora sí pareciera, ojalá, hacia los niños de la guerra. Creo que nos está cayendo el 20 de voltear hacia allá y nosotros queremos sumar un granito de arena. Ojalá lo logremos para que la gente voltee a ver eso. Sí, es que estamos hablando de esta cuestión que es la niñez, que muchas personas se desgarran, ¿no? Ah, no, es que con mis hijos no, y que no sé qué, pero las realidades que se viven son otras, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Ya dijiste que tuvieron esta circunstancia con este espectador joven de 10 años y todo eso. ¿Qué tipo de, tú como actor y como parte de esta función y todo esto, qué tipo de reflexiones te conllevó al ver esta fragilidad humana por la expectación, la simple expectación? Híjole, tristemente hemos normalizado tanto la violencia que incluso los niños ven las noticias, las películas, y parece que no pasa nada. Y quizá ese es el problema mayor y quizá es la reflexión que yo hago. La normalización de la violencia está llevándonos a estos escenarios. Hay que hacer algo para que veamos a la guerra como una cosa extraordinaria, inhumana, dolorosa. Veamos el dolor de cualquier persona y particularmente de un niño como algo verdaderamente extraordinario, algo que no debería de pasar, algo que nos llamara a la alerta. Yo era uno de los que a la directora siempre le decía, ¡ay, no te afreses! Así le decía, pueden venir los niños, no pasa nada. Cuando se va armando la película y vemos todo, dijimos, no, nosotros no queremos que el niño lo vea porque tampoco queremos normalizarlo para él, ante él. No queremos que el niño vea esto. Queremos que lo vean los otros, los adultos, los que todavía podemos tomar decisiones, los que bien o mal ya caminamos unos cuantos pasos, pero no vamos a ser, me atrevo a decirlo, cómplices de la normalización de la violencia en los niños. No me encantaría que los niños no vieran las noticias. Digo, lo van a tener que hacer, claro, en algún momento, pero no ahorita. Esa fue como la parte más, de verdad, ver llorar a un niño por las imágenes, por los gritos, por dos muñecos, piensa, dos títeres que salen vendados a escena, son títeres, y el niño completamente espantado, incluso enojado, dolido de lo que estaba viendo. No, no, no podemos permitir que los niños sean evidentemente ni víctimas ni testigos de hechos de esta naturaleza. Hemos visto en la televisión, en las redes sociales, las noticias, que si el niño abandonado, que si el niño maltratado, que si mataron al niño por esto, por esto. ¡Auch! Perdón la anécdota, hace unos minutos justo venía en el transporte y nos tuvimos que meter dos señores, un señor y yo, para pedirle, porque la mamá venía gritándole al niño y venía pegándole. Y yo, la señora, no, a ustedes, ¿qué les importa? No, no, es que sí nos importa, o sea, es un niño, yo creo que el niño no tendría más de 4 años y venía la señora como si viniera con un igual, gritándole, en algún momento le da una bofetada y es el momento que uno dice, no, 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 espérate. Ahí empiezan las guerras. Ahí empiezan las guerras cuando le matamos a ese niño su gana de vivir, cuando a ese niño le decimos que es culpable, que por su culpa, que por... Ahí empiezan las guerras. Y eso es lo que nos duele. Nuestra reflexión fundamental y final, si me permites, es decir, quizás suene muy trillado, pero a los niños no. A los niños no. Son nuestra esperanza, son la posibilidad de mañana. Son presente, pero siempre son la posibilidad de mañana. Claro, claro, de algo mejor para nosotros mismos como sociedad, ¿no? Como seres humanos y todo esto. Y bueno, retomando la obra de teatro, entonces veo que esta circunstancia de la guerra está muy, muy a flor de piel en la misma obra. ¿Por qué hacerlo
así tan a flor de piel. Entiendo que la literatura sudamericana de repente se mete, pues ahora sí que entre la espada y la pared para llevar el mensaje, por un lado, la reflexión, pero también el drama, ¿no? Del hilito que vienen desmenuzando, ¿no? El tema es más que vigente. Efectivamente, los procesos sociales, históricos, bélicos, incluso de Latinoamérica, pues no que estén literal, diametralmente opuestos a la realidad de nuestra historia de México, pero de manera por demás afortunada, lo hemos caminado de otra manera, con sus peros, con sus asegúnes, decimos, pero le hemos librado. Sí, en Sudamérica hay una percepción diferente de la guerra, porque además la tuvieron hace 20 años, 30 años, están viendo procesos políticos muy interesantes. Es curioso porque el libro de la maestra es un libro de principios de siglo, no miento, de los 90, no es un texto nuevo. Ya desde entonces muchos como ella daban gritos sobre un tema que tendría que estarnos ocupando, porque la guerra no es de ahorita, tristemente, la guerra prácticamente ha ido de la mano con la vida humana, ¿no? El problema es que antes no la veíamos, pasaba por allá, pues quién sabe dónde está Palestina, allá por Ucrania, por quién sabe dónde está eso. Los referentes que teníamos de la guerra eran los documentales y las películas en torno a la Segunda Guerra Mundial. Hoy, y qué bueno, la tecnología nos ha permitido darnos cuenta que la guerra está allí más viva, tristemente más viva que nunca. Que lo que está pasando particularmente entre la guerra en Ucrania y Rusia tiene que hacernos pensar en algo. Cuando de repente vemos que la ONU no tiene mayor incidencia, pareciera que son, quién sabe qué son. Y evidentemente el genocidio del que está siendo presa el pueblo palestino. ¿No? Eso nos llamó la atención muchísimo, porque, insisto, después de un proceso en donde parece que nos habíamos acostumbrado, sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Y otra vez, cuando nos damos cuenta que los niños son los que al final de todo el día son los más perjudicados, los que más se duelen, los que estamos matando, pues tenemos la obligación de decir, oigan, desde nuestra trinchera, a la mejor pequeña, humilde, austera, tenemos la obligación ética de decir alto, y lo queremos decir de una forma plástica, estética, de la forma en como aprendimos y decidimos hacerlo profesional y personalmente. Hablar de la guerra es hablar de la derrota de la inteligencia. Hablar de la guerra es que no hemos tenido la capacidad de entender la historia, es porque no hemos tenido la capacidad de entendernos como seres humanos y es negar nuestra propia evolución. ¿Sí? Entre nosotros y otras bestias, en estos momentos pareciera que no hay mucha diferencia. Llamar la atención también sobre que, pues todos queremos que acabe la guerra, que acabe el genocidio, pero preguntarnos qué estamos haciendo todos para que esto acabe, ¿no? Dice esta frase, habemos muchas personas buenas, sí, pero las personas buenas estamos calladas, entonces, pues de nada nos sirve ser buenos si no lo hacemos notar, si no hacemos cosas para que se sepa que no queremos esto. Nosotros por eso recuperamos este tema que siempre ha estado vigente, que creemos que hoy está más vigente que nunca y que el elemento detonante ha sido el magnicidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y sobre todo con los niños. O sea, pensar que personajes como Greta Thunberg, por ejemplo, han sido detenidos por querer llevar comida, ayuda humanitaria a Gaza, ay, ya supone para nosotros una monstruosidad. Suponer que China, con toda la potencia que es, ha tenido también problemas para distribuir ayuda humanitaria. ¡Auch! Pensar que se gastan miles de millones de dólares todos los días en armamento cuando hay gente que podría sanarse con medicamentos que cuestan menos de $1. Saber que hay gente que se muere de hambre todos los días, cuando seguramente con un solo avión de esos que están asesinando gente, se podría pagar a cientos de personas para que llevaran alimento a sus bocas. Si no lo hacemos ahora, creemos nosotros con fuerza, con compromiso, desde nuestras trincheras, si no damos este grito, no sé qué va a pasar mañana. Están avanzando pensamientos que creíamos superados y de repente la realidad está imponiendo y parece que estamos de vuelta, como que estamos dando círculos, así como náufragos perdidos en el mar, y a donde vamos es al fondo. Y tenemos que gritar y tenemos que decir, no queremos la guerra. Alto,
alto a la guerra. Hay una parte en la obra en la que estoy seguro nos vas a acompañar a, a ver, indudablemente ahí tendremos la oportunidad de platicar y de que conozcan cortito nuestro trabajo. Hay una parte en la obra que preguntamos, ¿de qué lado, cuál es el lado correcto de la guerra? ¿De qué lado estarías? Y entonces, pues ahí es como la reflexión. Hay un lado correcto de la guerra. Cada cual se lleva su propia reflexión. Nosotros la tenemos muy clara en nuestra posición y por eso es que presentamos este proyecto del dibujo y el dragón, que además, perdón si me permites, es importante señalar que cuando hablamos de dragón siempre hablamos así como de el príncipe, El caballero, ¿no? Que va, caballero que va y salva, y aquí es muy salva a la interesante, princesa de... porque aquí nuestro dragón es el símbolo de la esperanza, así decidimos llevar al símbolo de la esperanza. Ah, ok, ok. Está También posible. por allí había una historia, ¿no? Donde ponían que el corazón del dragón que se lo ponían a un Justo corazón de caballero, dragón, exacto. y ese corazón le daba valor, ¿no? Mucho valor y todo eso. Exactamente. Me parece interesante todo lo que mencionas, digo, bueno, has mencionado el porqué y la razón de la obra, ¿no? Entonces, en eso estamos de acuerdo, digo, el mundo está patas para arriba, para cualquier parte que veamos, ¿no? Aquí la cuestión es, por ejemplo, las ideas pacíficas y todo esto. Sin embargo, la obra de teatro me da esta percepción de que abre los ojos y dimensiona lo que es la guerra para provocar la reflexión. Ahora bien, eso es ahorita que nada más lo estamos platicando, ¿no? Aquí me llama mucho la atención la manera, el énfasis que le pones, creo que es interesante, y de la manera como está la puesta, lo que he visto, las fotos que me mandaron y lo que leí me llama mucho la atención, me parece que es un buen espectáculo, no deja de ser algo de entretenimiento porque está muy bien presentado. Entonces yo quisiera saber, ¿también se rompe la cuarta pared? ¿Hay esta interacción con el público o nada más es la pura expectación? Sí, no, se respeta la cuarta pared, finalmente se reduce al espacio. El espacio escénico está dividido en tres partes, la pantalla, personaje también, porque desvela a través de videos la dolorosa realidad, el teatrino, que es el espacio en donde se desarrolla la trama de nuestros personajes principales, y el espacio que alrededor corre, en donde los actores se desenvuelven. Eh, Quizá habría un... No, miento, no, yo creo que no. Pensaba, hay un momento en el cual presentamos al periodista, al gran locutor, que al final es un soldado del poder. Él va y dice lo que le dicen que diga porque para eso le pagan, ¿no? Corte, mi chavo, corte. Exactamente, eso no se dice que él está Sí, equivocado, claro. Juanito, no. Tú tienes un guión y parece te pagaron y lo tienes que decir tal cual, ¿no? Entonces, híjole, sí, cuando vemos las noticias dices, sí, cierto, tristemente muchos periodistas se han prestado a ese juego canalla, ¿no? Porque finalmente es corrupto. No, en este caso no se rompe la cuarta pared, perdón. Queremos que la gente se concentre en yo creo que le llama la atención, sobre todo para amarrarlos, para aprenderlos, esta, ¿cómo se le puede? Este contrapunto entre el colorido de los títeres con todo lo tenebroso y oscuro que supone el propio tema. Hay unas predicciones extraordinarias en pantalla, hechas en esos momentos con títeres de vara, que de verdad Paula Rebolledo e Iscuat Trejo hacen un trabajo fascinante con el movimiento de los títeres de vara, es algo extraordinario. Y Mateo y Pedro, nuestros personajes principales, son enamorables porque son niños y son enamorables porque presentan esa dicotomía entre el perder la esperanza o conservarla. Oye, me llama mucho la atención. Yo, pues, crecí los últimos años las últimas décadas del siglo pasado
y todavía me tocó ver películas, ¿no? De tanto del cine mudo como de blanco y negro, ¿no? En donde ese principio del cinema, pues notabas a los actores porque eran histriónicos, ¿no? Porque se ponían a llorar de la nada, tenían estos conflictos humanos y todo esto. Actualmente el cine ha cambiado mucho y tiene otras expectativas, tiene, pues los hacen hasta que hagan un montón de ejercicio, ¿no? Antes de empezar a filmar, como 6 meses, ¿no? Haciendo karate y correr y no sé qué tanto para escenas, ¿no? Que van a utilizar. En esta puesta de teatro me llama mucho la atención esto, no bastaba nada más con la pura actuación histriónica del actor, sino que hay estos otros elementos. ¿Por qué utilizar las marionetas? ¿Por qué utilizar el teatro de sombras? ¿Por qué lo mediático? ¿Es porque es la tendencia? ¿Porque la obra se enriquece más? ¿Qué sería para ti que tú eres el actor? Claro. Fíjate qué interesante. En efecto, desde finales del siglo pasado hay un cambio dramático en las artes escénicas porque pues empezó a ingresar esto que hoy llamamos multimedia, ¿no? Pantalla, rayo láser, tercera dimensión. Y muchos actores sentimos, ching, ya perdimos la chamba, vamos a ver ahora qué hacemos porque la cosa no se ve. Sin embargo, al poquísimo tiempo de ello, pues la realidad se impuso. Finalmente las artes escénicas, si algo les caracteriza es que son hechos vivos completamente, no hay una función igual a otra, porque las personas cambiamos, somos susceptibles al entorno, a lo cotidiano, y eso nos modifica, y la pasión humana siempre será ante el humano con todo lo que implica. Los sentidos todos se vulneran cuando estamos en el espacio escénico, en el coso teatral, en el caso que me ocupa a mí y a mis compañeros. La gente siempre hemos tenido la necesidad de ver al otro, de respirarlo, de olerlo, lo vimos en pandemia. Al mes de vacaciones decíamos, ya, queremos volver, pero las cosas no eran tan fáciles, ¿no? Eh, Fíjate que el 13 de septiembre, justo que es nuestra última función, cumplimos 15 años como compañía. Desde siempre, Yutlani nos involucramos en la parte de los títeres. Eso fue desde el principio nuestra manera en que íbamos a entender el hecho escénico a través de los títeres, todo lo que representan en su construcción, en su movimiento, en su propio lenguaje estético, que es muy, muy particular. No, nunca fue pensado en moda. Paradójicamente, siempre pensamos en un público infantil. Desde siempre era nuestra más grande preocupación. Cuentos, anécdotas, fábulas. Bueno, vamos a trabajar con los títeres, vamos a hacer los muñecos, vamos a ver cuál es la mejor manera. Va evolucionando evidentemente el trabajo que realizamos y empezamos a involucrarnos con otro tipo de proyectos en donde empezamos a conjuntar actores con muñecos y creamos una nueva estética, nos atrevemos a decir, la estética en donde está la persona real y de repente entra el títere, que también nos ayuda como un espacio de distanciamiento. Espérate, esto no es de veras, esto no está pasando. Y en el caso particular de lo que estamos haciendo nosotros ahorita en escena, es al revés. Lo que sí está pasando es lo que viven los títeres. Lo que no pasa es lo que viven los adultos. Entonces encontramos una estética diferente de decir las cosas. Resulta que lo que creemos irreal, como puede ser un títere, una marioneta, pues es más real y más vigente en relación con lo que como personas, como humanos, podríamos creer. Y fíjate, no habíamos pensado en esta idea de, por ejemplo, del cine silente. No, hasta ahorita que lo comentas es muy interesante la reflexión porque en verdad siempre nuestro matrimonio, si me permites el término, es con los títeres, ¿no? Y cómo encontramos nuevos lenguajes. Mucha gente cree que mover un títere pues es meterle la mano y abrir la boca, ¿no? Pero se les olvida que esta relación es una cosa muy, si tú quieres, muy mística entre el títere y el actor, ¿no? A veces parece que el títere te elige. No sabes, es algo mágico, de verdad. A mí me ha pasado que yo vi un títere y, y de repente uno por alguna razón que no termino todavía de entender, es yo quiero manejar este muñeco. Y empiezas a generar allí una relación muy, muy fuerte. Ahora la estamos llevando aquí con estos dos personajes títeres que son estrictamente, hay más porque hay títeres de bar, hay soldados, hay ovejitas, etcétera,
pero básicamente dos títeres son los que nos dan la chance del discurso más importante. Y es nuestro planteamiento estético, los títeres, el color, el trabajo artesanal que implica forjar un títere y darle vida, porque además nos permite también, pues, este proceso agonístico del teatro, ¿no? Darle vida a lo inanimado. Tenemos esa chance y el títere nos lo permite. Y algo, insisto, bien interesante es que el que dice lo que de verdad pasa es el títere. Y nosotros somos como el rompimiento, ¿no? El rollo, incluso brechtiano, ¿no? De espérate, esto no es de veras, piénsalo y luego platicamos, ¿no? Ajá, ajá. Fíjate qué interesante. De alguna manera por allí se ha dicho que hay una terapia psicológica precisamente utilizando un títere, que es el desdoblamiento y esta posibilidad de lo que tú como persona no puedes decir, lo diga tu títere, ¿no? Y que, o sea, mueves al títere, se desdobla y lo que tú llevas dentro, que por X no lo puedes sacar, lo vas sacando en medida de que vas manejando el títere, ¿no? Por allí había una película de Mel Gibson, ¿no? Donde manejaba un oso con el que Se hablaba. convierte, el títere puede ser tu alter ego y puedes jugarlo a que sea la silla vacía. Sí, existen muchas corrientes que han utilizado el teatro y los elementos del teatro justamente en la salud de la persona o en el psicodrama, en ámbitos de reflexión colectiva, ¿no? Para entender nuestras complejidades. Nosotros queremos evidentemente que vaya más allá de ello, ¿no? Sino que realmente sea consecuencia sí de la parte emocional, pero también de la reflexión que sintamos, que es una parte fundamental del arte toda, del teatro en particular, pero que después de ese sentir, de ese divertirse, haya un principio mínimo de reflexión, ¿no? Que nos permita caminar a otros senderos, que es al final también la búsqueda que estamos persiguiendo, ¿no? Sí, fíjate que yo hace, ¿qué será? Unos 3 años vi otra obra que se llamaba Niños Polvo, donde también hablaba acerca de los niños de la guerra. Nada más que allí utilizaban mucho la fantasía, había un niño, un hombre libro, había un soldado, había dos soldados, y una muñequita de porcelana, una princesa. Entonces te iban contando cosas fantásticas, pero sí hablaban de esto de, de, de la guerra. Allí sí los niños podían ver la función. Acá es curioso porque muchos de los elementos son precisamente, o sea, por ejemplo, las marionetas, pues es un elemento para contar, para entretener a los niños y para contar, pues, cuentos ¿no? De princesas y caballeros y todo este tipo de cosas, pero que eran netamente infantiles, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención lo interesante de la compañía, de la apuesta, eh, de esta, y además que tú haces énfasis, hay que reflexionar, eso está muy bien, creo que el teatro siempre te ayuda a la reflexión, incluso aunque sea en comedia, hay situaciones que te ponen en donde uno como ser humano se puede ver reflejado, ¿no? Ahí al final te toca las vibras, ¿no? Fíjate que esto que mencionas justamente, ¿no? Del títere, lo pensamos siempre en el contexto pues de la diversión, de más la posibilidad de contacto con el niño, porque es el muñequito, etcétera. Y a lo mejor voy a decir algo que está muy trillado, o quizás hasta cursi. Es que también los adultos necesitamos reencontrarnos con ese niño que está perdido por ahí, que a lo mejor en algún momento se convirtió en un niño neurótico y a lo mejor también a través de este juego escénico que planteamos pueda encontrarse ya de adulto y reflexionarse hacia atrás para en función de eso también actuar en consecuencia hacia su salud personal, ¿no? Yo creo que va un poquito por allí. Es curioso porque obviamente también los procesos escénicos, las propuestas estéticas se han modificado. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de encuentros internacionales, nacionales, de títere para adultos, ¿no? Cuando pensamos siempre para adultos, uno siempre piensa en los 3X y todo eso, no, de temas complicados, de temas de la cotidianidad, de la vida humana, pero que no son actuados propiamente por,
por actores. Digo, sí lo hay, evidentemente siempre hay un actor detrás de cada títere, ¿no? Detrás de cada voz en una caricatura, siempre hay un actor. Es una nueva forma de entender un planteamiento estético, ¿no? Una forma diferente de estéticamente decir algo. Algunos lo han encontrado a través del teatro danza, ahora algo que está muy en boga, del teatro aéreo, ¿no? Esto de la danza aérea. Está muy de moda estos cómics que se están haciendo bueno, estas películas que se hacen a partir de la estética del anime, las caricaturas, etcétera. Estamos como buscando lenguajes todos los días que nos permitan acercarnos de mejor forma a los públicos que nosotros buscamos. Efectivamente, cuando pensamos en los títeres para adultos, pues como que es como raro, ¿no? Pero la respuesta que tuvimos del público adulto que nos visitó este pasado fin de semana fue muy rica, porque justamente decía, qué maravillosa forma de decirme que despierte. Un querido visitante que estuvo con nosotros nos dice, es que me quiebra mucho que sea un niño de fantasía el que me diga, abre los ojos, están matando niños. ¡Guau! O sea, yo me quedo así de, ¿en serio eso logra un muñeco? Si nos ponemos así muy practicistas, muy utilitarios, es un pedazo de cartón pintado. ¡Guau! No es cierto, no es un pedazo de cartón pintado, ¿no? Es un objeto que cobra vida porque atrás de él hay un actor que está haciendo un trabajo especializado, que implicó mucha búsqueda, que implica talento, que implica hacer ejercicio. O sea, imagínate aventarte una hora en cuclillas agarrando un muñeco y terminas con el cuerpo todo contracturado, ¿no? Es la estética que a nosotros nos ha parecido mejor. Hay otras propuestas en donde utilizan materiales, ¿no? He visto proyectos muy padres en donde literalmente solamente con trozos de tela, con lienzos, hacen ahí una cosa extraordinaria, ¿no? Alguna vez veía algo de Shakespeare y era extraordinario, pero solamente eran toallas. Literal, una toalla que le metías unas manos y me aventabas un Hamlet que de repente agarra y la calavera se transforma, ¿no? Y wow, son planteamientos estéticos que bienvenidos todos, ¿no? En nuestro caso, pues nuestra máxima estética son los títeres, ¿no? El poder trabajar con materiales. Hace unos años tuvimos la ocasión de presentar otra obra en donde justamente trabajamos sobre cómo podemos diseñar materiales en escena, ¿no? O sea, cómo un cartón en escena lo haces un elefante, cómo esto, ¿me explico? O sea, eso es como muy padre. Sí, sí, sí. Y sabes también que es muy padre que estás completamente comprometido con tu obra, con tus presentaciones, se nota en la manera como estás hablando y obviamente que estás en este compromiso de llevar este mensaje, ¿no? Alto a la guerra, en el mundo me quiero bajar, como decía Kino, me parece. Ajá, sí, en Mafalda, claro. Y es algo bastante interesante, me llama mucho la atención a mí. Eh, en esta cuestión de la función, empiezan la obra, la terminan, eh, siempre para quien está en la escena, pues hay una demanda, ¿no? Hay una fuerza energética humana que está a la expectativa de lo que están haciendo y se siente y terminan pues cansado pero satisfecho, ¿no? Porque hubo esa retroalimentación, esa comunicación que se esperaba, ¿no? Esa, que fuera, ¿cómo te diré? Bueno, recíproco, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, etcétera. Entonces, aquí, con estos elementos, ¿sí sienten esta retroalimentación del mismo modo o cambia un poco? ¿Cómo es la experiencia para ti? Fíjate que, bueno, siempre que empiezas un proyecto, tu más grande preocupación es que tú estés, literalmente decimos como payasitos y la gente no se ría y dice, ching, creo que lo estoy haciendo mal, ¿no? Siempre tenemos esa preocupación, el pánico escénico, qué bueno, nunca se pierde, ¿no? Empieza la obra, empieza la música, empiezan los textos, silencio, silencio. Tienes dos respuestas, hay silencio porque la gente está involucrada o hay silencio porque la gente se durmió. Pues algo pudo haber pasado, ¿no? Hay una parte en la obra en donde hay muchos gritos que nos generan mucho desgaste porque hay mucha energía y mucha emoción contenida. Cuando finalmente estamos a nada de concluir la obra, tenemos la oportunidad de estar frente al público
fue una reacción tan extraordinaria, porque la gente estaba así, con la mirada así de... Lo conseguimos. Eso es lo que queríamos. Lo que te decía hace un rato, siempre decimos, ojalá se hayan divertido. Sí, es un entretenimiento, pero nos decimos, ojalá no se hayan divertido, sí hayan pensado mucho para que digan, oye, es que aquí hablan de un tema bien cañón y lo exponen de una manera que hay que verla para también entrarle nosotros de a poquito. Y cuando al final ya das las gracias, presentas a todo el equipo, y la gente se acerca y te toma de la mano y dices, gracias, ¿no? Ay, lo conseguimos. Lo conseguimos, estamos muertos de hambre, estamos sudados, estamos cansados, pero valió la pena completamente. Evidentemente valió la pena. O sea, todo Okay. eso. Sí. Y sí, estábamos hablando de que en el Centro Cultural El Hormiguero, ustedes se van a presentar desde el sábado pasado hasta el 13, cada sábado a las 4 de la tarde en este lugar. Ahora bien, mi pregunta, yo lo veo que esta temporada es una temporada corta en este lugar. ¿Qué es lo que está pasando en el teatro actualmente? Que sean temporadas relativamente cortas, ¿no? Sí. Pero tú ya habías comentado que van a continuar en otras partes y todo esto. Sí. ¿Esta temporada es temporada de estreno de la obra? Exactamente, con esta temporada, efectivamente, breve temporada, 4 funciones ahí en El Hormiguero, pues estamos en esta chance de presentar el proyecto, de que la gente nos empiece a conocer. En este nuevo proyecto, de manera por demás afortunada, ya hemos trabajado con otros proyectos en otros ámbitos. Y la idea es que, pues ya en breve, si nos lo permites, tú estaremos presumiendo de los nuevos espacios en donde vamos a estar trabajando, ¿no? De manera colaborativa. Sí estamos pasando, que tampoco es nuevo, por una situación de crisis en los espacios. La gente estamos entre el temor, entre la economía, entre muchas cosas. La gente cree que ir al teatro es caro, es muy relativo. Digo, ve a los teatros de la UNAM, de Bellas Artes, y los jueves cuestan 30 pesos, ¿no? Y los viernes 45, dices, no inventes, no es caro el teatro en México. Pero por alguna razón que no terminamos como de entender, la gente no está yendo a los foros. Estaba viendo que incluso hay una página, un streaming de teatro, y hay gente que me ha dicho, oye, ya me metí a tal plataforma a ver teatro. El teatro no se ve en la tele, el teatro se ve en el escenario, y no solo se ve, se siente, se escucha, se huele. Hay una cosa curiosa que está pasando en los espacios. Nosotros agradecemos y aplaudimos el trabajo del Hormiguero y de otros tantos espacios que justamente lo que están haciendo es dar oportunidad a propuestas nuevas, a propuestas emergentes, tratando de romper con algo que tristemente sucede, que sí hay mafias también en la vida cultural, ¿no? O sea, históricamente hemos visto que son los mismos, los que tienen la beca, los que tienen los espacios, los que tienen todo. Qué triste o qué bueno, cada quien lo juzgará de acuerdo a sus propias expectativas y realidades. Nosotros seguimos trabajando, encontrando los espacios donde pueda haber colaboración, agradeciendo espacios como el tuyo para promover lo que hacemos nosotros, que la gente lo vea, que la gente lo juzga y que en función de ello la gente decida o no volver a ver nuestro trabajo. Sí es presumible, me permito, que hemos tenido muy buenas satisfacciones con nuestro trabajo a lo largo, te digo, de prácticamente 15 años, estamos a días de cumplirlos con el trabajo que hemos realizado en Yutlani, abriendo puertas, abriendo espacios en otros estados, Guanajuato, Veracruz, nos han abierto puertas para presentar nuestro trabajo, el propio gobierno de la Ciudad de México. Vaya, estamos ahorita en este momento justamente cerrando estos acuerdos para que esto continúe. No queremos que esto se acabe después de 4 funciones, sino que sea un trabajo constante, porque, insisto, está el compromiso desde otra trinchera, desde otra forma específica, decir lo que está pasando y lo que nosotros proponemos para que no esté pasando. Muy bien, muy bien. Maestro Sergio Armando Rodríguez, pues te agradezco mucho que tenerte aquí con esta apuesta tan interesante, tan álgida, tan reflexiva, ¿no? Y combativa valga la paráfrasis de lo que trato de decir, pero pues ya llegamos al final de este programa. Te agradezco mucho y bueno, pues la invitación es
Allí es por Gabriel Mancera, ¿no? El Estamos teatro. justamente, déjame te digo bien la dirección, porque yo ahí siempre sufro con las direcciones. Yo llego como oliendo, dicen mis. Centro Cultural El Hormiguero, Gabriel Mancera, 108, Colonia del Valle, a unos pasos del Metro Zapata. Ahí estaremos en los siguientes sábados hasta el 13 de septiembre a las 16 horas. Si me permites, quiero agradecer a todo el equipo que se ha incorporado a este proyecto, obviamente a nuestra directora, la maestra Silvia López, a Iscuat Trejo, a Paola Rebolledo, a Francisco Echeverría, a Fernanda Echeverría, a María Muñoz, a Eder Zárate, que ha sido fundamental en su trabajo de promoción de lo que está suponiendo este espectáculo, a los espacios como el tuyo, que generosamente nos han abierto las puertas, lo cual siempre, siempre vamos a agradecer. Y un último comercial, si me permites también, tenemos a través de boletopolis.com ahorita una promoción del 2x1 los primeros 10, 2x1 para cualquiera de las 3 funciones restantes, insisto, a través de Boletópolis. Ojalá nos puedan acompañar. Ahí estamos, Centro Cultural El Hormiguero, que agradecemos también la apertura de este espacio y quisiéramos muchos hormigueros por todas partes, muchos espacios independientes, pues para seguir promoviendo el trabajo. Evidentemente agradecerte a ti inmensamente este espacio, esta charla y bueno, seguramente tendremos en breve la oportunidad de verte por allá en El Hormiguero y bueno, ya tú darás fe de lo que ha significado este proyecto. Claro que sí, así será. Pues te agradezco mucho. Esto ha sido Neorama con el maestro Sergio Armando Rodríguez de la puesta en escena Dibujando un Dragón. Muchas gracias. Muchas gracias, Yutlán Teatro, en nuestras páginas sociales. Muchas gracias, muy, muy bonita tarde. Un abrazo. Igualmente.